Bueno, estamos en Nueva York otra vez y esta vez en el centro de posgraduados de la City University de Nueva York, que está delante del Empire State. Y hemos venido a esta universidad porque aquí está un profesor, el profesor Joe Dauben, que es, sin lugar a dudas, el matemático que mejor ha sabido explicar a sus alumnos primero y a muchas audiencias, incluidas las de la BBC después y la nuestra, por qué las matemáticas y la ciencia surgieron para resolver problemas muy concretos y cotidianos de la gente, para medir los espacios en que habitaban, los espacios que trabajaban, para medir con una estaca la distancia a la que estaba el sol, y de eso es de lo que va hoy Redes. ¿Cuándo y por qué el ser humano se puso a contar? ¿Tenemos un instinto numérico? A veces nos cuesta creerlo, pero las matemáticas y los números se esconden detrás de cada actividad humana, desde la más trivial hasta la más sofisticada o sublime. Para tratar de perseguir los orígenes de las matemáticas, Punset viajó a Nueva York a conversar con Joseph Dauben, historiador de la ciencia y experto en descifrar el uso de las matemáticas por antiguas civilizaciones. Ahora apenas sabemos, por primera vez, cuando empezamos a hablar, los orígenes del lenguaje. Tuvieron que pasar cantidad de cosas a nivel biológico antes de que empezáramos a hablar. La caída de la laringe, bueno, cantidad de cosas. Ahora parece que sabemos o pensamos que quizás ocurrió hace unos 100.000 años. Unos 100.000 años antes de Cristo, digamos. Pero no sabemos nada, al menos en cuanto al ciudadano medio se refiere, sobre los números y las matemáticas. ¿Cuándo empezaron a contar? 1, 2, 3... ¿Y por qué era tan necesario como el propio lenguaje? Esta es mi primera pregunta, Joe. Sí, los números nos rodean. Y damos por sentado que cuando miramos a un grupo de gente, podemos contar. 1, 2, 3, 15, calculamos cientos o miles quizás. Pero el origen de los números, como el origen de casi todo, está embebido en la mitología. Aunque estos orígenes se pierden porque todo empieza a consignarse muy tarde, al menos en términos de sociedad civilizada. Probablemente uno de los ejemplos más primitivos de números lo encontramos en esta tabla de arcilla babilónica. ¿Que es de hace 3.000 años? Probablemente es del 1500 a.C. ¿Y qué grababan aquí? Lo que ves aquí se conoce como triples pitagóricos y su nivel matemático es bastante avanzado, pero los números que están representados son bastante sencillos. De hecho, son dos. Hay uno que representa la unidad y otro que representa las decenas. Esto nos dice algo sobre el origen de los números y cómo empezamos a contar. No siempre con base 10, que es el sistema que ahora damos por supuesto. Y siempre pensamos que existe. Sí, pero probablemente los primeros números fueran sencillamente barras. Barras para llevar un registro, por ejemplo, del número de animales muertos durante la cacería o la recurrencia de las 4 lunas para elaborar una especie de calendario básico. Los indios en Sudamérica, los incas, solían atar nudos, lo que llamaban quipus, para llevar las cuentas y los registros. De modo que hay diversos modos de desarrollar un concepto rudimentario de aritmética. Pensemos en nuestro número 1, es una barra. Y en China, el número 1 es simplemente una línea horizontal. El número 2 son 2 líneas horizontales. El número 3 son 3 líneas horizontales. Pero es un poco difícil ir añadiendo líneas, de modo que otros símbolos entran en juego para representar los otros dígitos. Y el quid de la cuestión, cuando ya existen los números, es hallar la manera de manejarlos, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y cuando nos fijamos en los antiguos egipcios, los babilonios, los romanos, los griegos, los chinos, todos han desarrollado este tipo de sistemas. Porque siempre estaban midiendo cosas, ¿no? Así es. Las matemáticas se revelaron como una necesidad práctica de la sociedad corriente.
¿Qué caray estaban haciendo aquí en este grabado, por ejemplo? Vamos a ver, Eduardo. Mira, se trata de otro dibujo que ya sabía yo que te parecería interesante. Si vas al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, verás estas reproducciones que proceden de una de las primeras expediciones que el Metropolitano envió a Egipto. Las reproducciones se encontraron en tumbas en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Muestran a los supervisores de las tierras, los conocidos como agrimensores, y se puede ver que llevan cuerdas. Estas cuerdas se utilizaban para medir las parcelas. Tienes razón. De hecho, se pueden ver las cuerdas, ¿no? Sí, eso es. Y llevan la cuerda así. Si acudimos a la Biblia, veremos que se habla de los tensores de cuerdas. Los indios tenían estos tensores de cuerdas. Los chinos utilizaban las cuerdas para medir la tierra. Si pensamos que uno de los teoremas más antiguos de la geometría, que todos los niños aprenden, como el teorema de Pitágoras... El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, sí, recuerdo. Eso es, vamos a ver. Tenemos un triángulo básico, un triángulo rectángulo. Si un lado mide 3 y el otro 4, entonces la hipotenusa será 5. Y en griego, la palabra hipotenusa quiere decir lo que se estira a lo largo de. Y una de las cosas que creo que es realmente interesante en cuanto a la historia de las matemáticas, si nos fijamos en las matemáticas chinas, es que los chinos también tenían este concepto del triángulo rectángulo. Conocían el equivalente del teorema de Pitágoras, pudieron probar que era cierto. ¿Cuál crees que fue el nombre que le dieron a la hipotenusa? Se llama xian, y xian quiere decir un cordón que se estira. Lo mismo. Eso es. De modo que el hecho de tensar la cuerda o supervisar la tierra es algo común a todas estas culturas. Simplemente refleja una necesidad cultural práctica que los lleva directamente a las matemáticas. ¿Y cuál fue el paso siguiente? Probablemente la astronomía, no medir lo que estaba ocurriendo en el día, en la noche. Bueno, mira el Sol. Podríamos decir, ahí está el Sol. ¿A qué distancia se encuentra? En principio podríamos medirla o encontrar maneras de hacerlo, cogiendo un polo como este, y ver la distancia a la que quedan las sombras que proyecta el Sol. ¿Mediríamos la distancia? ¿Lo probamos? Sí. Vamos a ver, Eduardo, vamos a hacer un pequeño experimento. Si quieres ver a qué distancia se encuentra el Sol, coges un palo como este. Mides la distancia aquí. Bueno, es la misma que esta línea. Usamos la trigonometría y podemos calcular a qué distancia se encuentra el Sol. Solo utilizando estos simples cálculos. Y así es como se utilizaban las matemáticas hace miles de años, ¿no? Sí. Con triángulos muy simples. Lo encontramos en los antiguos griegos también. Es algo que nos rodea. Y cuando pensamos en ello, veremos que se produce de forma muy natural. Es simplemente una aplicación muy sencilla, con resultados muy profundos. Contamos. 1, 2, 3. Tienen números las horas y los calendarios. Todas las medidas de las cosas. Las recetas de cocina, las postales, las direcciones. Nos sirven para medir, para establecer relaciones, para calcular cuánto tiempo nos hace falta para llegar al trabajo. Los números son los átomos de las matemáticas. El principio de todas las cosas. La regla capaz de limitar la realidad y darle orden, de hacerla comprensible. Nacemos con una capacidad innata para el procesamiento numérico. Investigaciones de psicología cognitiva han demostrado que los bebés de 6 meses ya son capaces de discriminar visualmente entre conjuntos de 2 y 3 objetos. Ese sentido numérico propició que hace 3.500 años las matemáticas se revelaran como una necesidad práctica de la sociedad corriente. Las matemáticas nacen de necesidades prácticas como la medida de campos, la administración de rebaños, la observación de los astros. Y el uso de números para todas esas actividades
se vuelve sistemático ya en las primeras civilizaciones, en Egipto y Mesopotamia, que cuentan con sistemas de numeración sofisticados que se desarrollan en paralelo con los sistemas de escritura. De hecho, no es casual que la escritura y la notación numérica nazca entonces. En Grecia el número alcanza una categoría casi mágica, divina, con los pitagóricos. En el siglo III a.C., los matemáticos y filósofos griegos se dan cuenta de que no todo es posible reducirlo a números, que problemas muy simples de tipo geométrico, como la medición de la diagonal de un cuadrado, son insolubles, no tienen solución numérica. Los griegos expresan esa imposibilidad con el término irracional. Hemos hablado de los números, de que se utilizaron para medir la Tierra, para medir la astronomía. Ahora bien, Joe, ¿cuáles serían los grandes pasos hacia adelante de esta ciencia? Quiero decir, ¿cuándo empezamos a reflexionar sobre cosas tan extrañas como el infinito, por ejemplo? Ah, uno de mis temas preferidos, Eduardo, el infinito. Ah, sí, ¿no? Si nos remontamos a los primeros matemáticos chinos, como en el caso de los primitivos matemáticos griegos, una de las primeras preguntas es, ¿qué pasa si tenemos una longitud y la dividimos a la mitad? La dividimos otra vez a la mitad y otra vez a la mitad. ¿Llega alguna vez este proceso al final? ¿Se llega al final cuando se corta una y otra vez algo? Tiene que ver con un descubrimiento al que llegaron los antiguos griegos y que nadie más hizo. Los chinos no lo descubrieron, pero los griegos sí. Para mí es el primer paso hacia las matemáticas teóricas abstractas. Descubrieron lo que llamamos los números irracionales. Al principio, los antiguos pitagóricos creyeron que todo podía describirse en términos de números enteros o de fracciones. Entonces alguien tuvo la brillante idea de preguntar, bien, si tenemos un cuadrado y un lado es 1, ¿cuál es la longitud de la diagonal? Y los pitagóricos dijeron, debe de haber alguna fracción a o b que nos dé la longitud de la diagonal. Pero resulta que dicha fracción no existe porque la longitud de la diagonal está en números irracionales. Los griegos los llamaban números inconmensurables, pero no se puede expresar como fracción. Fue una idea muy revolucionaria para los antiguos pitagóricos, que eran una hermandad secreta en la que todos los miembros prometían guardar silencio. Y uno de los secretos fue que la diagonal del cuadrado era inconmensurable a partir del lado. No se podía valorar. ¿Y cómo se acabó sabiendo? Alguien traicionó el secreto, supongo, ¿no? Alguien se fue de la lengua. Se llamaba Hipaso. La leyenda dice que por eso lo ahogaron en el mar. Es una historia mitológica, pero tiene un significado real porque fue un descubrimiento de la magnitud que hasta los dioses se preocuparon de que se hubiese revelado el secreto. Pero para Platón no se trató de una tragedia de las matemáticas, no fue un problema. Fue un gran descubrimiento el que la mente humana pudiera revelar y probar la existencia de aquello que no era evidente en absoluto. Y solo se podía hacer mediante el pensamiento profundo, por tener cerebros. Eso es, y para mí este es el principio de las matemáticas teóricas reales. Los griegos se percataron de que podían trazar sin problemas la diagonal de un cuadrado. En cambio, si querían cuantificarla tomando una unidad como medida y cogían una vara, fuera del tamaño que fuera, y la intentaban colocar un número entero de veces sobre ella, veían incrédulos que simplemente era imposible. Para los griegos aquel era un problema abstracto, teórico, y provocó que las matemáticas se extendieran en dos. Por un lado se situó todo aquello que se podía contar, que crecía de uno en uno, como los números. 1, 2, 3, 4. Y al otro lado, aquello que aumentaba de forma continua, como el área de un cuadrado o el volumen de una esfera. Esta división persistió durante siglos e incluso se tradujo a nivel social. Las matemáticas del número se relacionaron con los oficios y las cosas prácticas, mientras que las matemáticas de la geometría, mucho más abstractas, se vincularon a la filosofía e intentaron buscar razones para explicar cómo es el mundo.
La percepción actual de que los números y las matemáticas nos rodean, condicionan nuestra vida, nuestra economía, está directamente relacionada con el auge de los métodos numéricos, la investigación operativa, la estadística a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento en el que los matemáticos empiezan a desempeñar un papel importante en todos esos ámbitos y especialmente también con el desarrollo de la informática, la matemática, los números, los dígitos acabarán permeando toda nuestra actividad. Las matemáticas son el motor que hace que nuestro mundo funcione. Son la base de las resonancias magnéticas nucleares que se utilizan en medicina para estudiar los tumores. También la base de los ordenadores. La bolsa y las altas finanzas se basan en complejas operaciones matemáticas. También las redes de telefonía. Y el GPS que utilizamos para orientarnos en una nueva ciudad. Y es que, en definitiva, las matemáticas son la solución que tiene el ser humano para resolver las necesidades y problemas a los que se va enfrentando cada día. Entonces, Joe, digamos que las matemáticas se convierten en una ciencia, una forma superior de pensar. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿El tiempo infinito? ¿El espacio infinito? Creo que pasamos de un mundo finito a un universo infinito. Probablemente y psicológicamente sea el paso más importante. Tenemos ese concepto cerrado del mundo de Ptolomeo. Esa esfera de cristal cerrada es un bonito mundo finito. Y de repente llega Copérnico y dice que tenemos el Sol en el centro. Y la rotación de la Tierra explica el aparente movimiento de las estrellas. Ya no hay una esfera cerrada, sino que el universo es infinito. Está por todas partes. El ser humano está en medio de todo esto, pero nadie sabe exactamente dónde. Y es un concepto que desconcierta. Por primera vez ya no saben dónde están. Efectivamente, sí. Tienen que reconsiderar de nuevo las relaciones de los individuos con el cosmos. Surgen cuestiones filosóficas, temas muy profundos, religiosos. En China, en la historia de la ciencia en China, se ha dicho que la clase dirigente era bastante dogmática y que no se interesaba demasiado por las ciencias prácticas. Quiero decir, cosas como la acupuntura o el estudio del ritmo cardíaco. Les interesaban cosas más abstractas. ¿Cuál es tu visión después de haber estudiado todo eso? Quiero decir, lo que fue realmente útil, ¿es el fruto de alguna mente individual? ¿O fue la clase dirigente la que tuvo que ver con este conocimiento nuevo? Creo que los chinos son muy pragmáticos. Pero si nos fijamos en todas las culturas, todas están preocupadas por las necesidades de la vida diaria. China era una gran cultura, incluso en la antigüedad, y tenía una burocracia increíble. Dicha burocracia necesitaba gente formada, de modo que había un pequeño segmento de la población que era muy instruido, los burócratas, los dirigentes del gobierno. Eran los que se ocupaban de los impuestos, la vigilancia de la tierra. Los que medían. Eso es, las mediciones. Había graneros, se almacenaba arroz, se pagaba por el arroz. Se daba un salario a los soldados. Tenían que tener gente que se encargara de la contabilidad, de llevar los registros, de hacer todas estas cosas. Y lo hacían con cosas así. Eso es un documento muy interesante. Mira, lo voy a sacar para que lo veas, Eduardo, porque es la muestra más antigua que tenemos de las primeras matemáticas chinas. Vamos a ver, aquí tenemos tiras de bambú con problemas matemáticos. Unos 70 problemas matemáticos, entre casi 200 en estas tiras de bambú. Son problemas que explican cómo recaudar impuestos, cómo calcular el área de un campo o el volumen de una estructura concreta para una tumba que se está excavando. Así que son distintos problemas de la vida diaria.
Nos entristece y nos conmueve. Nos relaja, nos estimula. Actúa sobre la ansiedad y el estado de ánimo como un bálsamo. Tiene la capacidad de provocarnos euforia e incluso de aliviarnos del dolor, de producirnos placer. Y en buena medida, que nos despierte todas esas emociones o que nos parezca más o menos bella, depende de las matemáticas que contiene. El pentagrama es como una gran fórmula matemática, en la que el músico coloca los factores, que son las notas, y que reparten compases, ritmo, melodías, escalas. Pitágoras fue el primero en establecer la relación entre música y matemáticas. Se dio cuenta de que las melodías se podían medir por medio de razones de enteros, de que existía una relación entre tonos que sonaban armónicos y que los instrumentos de cuerda sonaban bien gracias a la distancia que separaba una cuerda tensa de otra. Al aire, la cuerda produce el sonido fundamental. Pero si la dividimos en proporciones, nos da la serie de los armónicos. La presencia simultánea de esas frecuencias en un mismo sonido le confiere el color, y lo que percibimos como timbre depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Esas proporciones son las que definen la mayoría de las escalas y afinaciones que existen en las distintas músicas del mundo. Y aunque entre las diferentes culturas existe una gran diversidad de tipos de escalas, lo cierto es que también hay una serie de similitudes, lo que permite pensar que en músicas muy alejadas geográfica e históricamente subyacen unos principios universales basados en conceptos matemáticos. Y esta idea es muy atractiva porque nos viene a enseñar que nuestro oído, el oído que se ha ido desarrollando con los siglos, en realidad es capaz, es sensible a una serie de proporciones o de elementos matemáticos y que ha sabido responder con precisión a estos sin necesidad de ser conscientes de que existían estas relaciones. Las proporciones establecidas por Pitágoras que rigen en la música son las mismas que utilizó el arquitecto catalán Antoni Gaudí para proyectar las grandes medidas de la Sagrada Familia, incluso diseñar los pequeños detalles, desde la nave central y la altura de cada uno de los pisos hasta las custodias. Gaudí estudió los trazados de las figuras geométricas y sus propiedades ligadas a la acústica y a la iluminación. Era muy hábil y en lugar de utilizar formas simples, jugaba con superficies regladas, que oscilan como las hipérbolas y le confieren una gran riqueza de curvaturas al templo. Los pináculos de la Sagrada Familia son otro verdadero rompecabezas tridimensional matemático. No hay cubos, ni planos, ni objetos cúbicos. Son una combinación de formas complejas que tienen como base los poliedros y que siguen un patrón matemático. A lo largo de tantos años trabajando en la Sagrada Familia y viendo que él no podía acabar la obra, tenía que buscar una manera clara para transmitir todo lo que él quería a las generaciones de arquitectos futuros que tenían que continuar. Y nada mejor como las matemáticas y la geometría clara y unívoca para definir una forma concreta, que no aquellas formas sinusoides naturales abstractas que no respondían a una cohesión concreta como podía ser la fachada ondulante de la Pedrera, ¿no? En cambio aquí, cuando va haciéndose mayor en edad, va buscando siempre este soporte, la geometría arreglada, que con pocos puntos, pocas definiciones matemáticas, tiene definido todo unas bóvedas de un proyecto, ¿no? Conceptos como la simetría, las formas geométricas, las proporciones matemáticas, rigen muchas de las creaciones artísticas del ser humano y le confieren su belleza. La danza, por ejemplo, conlleva una visión más dinámica del mundo de las proporciones. En ella las matemáticas se manifiestan en forma de procesos, desarrollos lógicos en acción. Muchas composiciones flirtean con la geometría, con patrones y secuencias numéricas. A lo largo de la historia y en todas las culturas, las matemáticas y el arte han estado profundamente relacionados. La belleza de la Sagrada Familia, de una rosa o de una fuga de Bach, no sería tal sin los principios matemáticos que encierran. Inconscientemente, reaccionamos a esas relaciones matemáticas aún sin entenderlas. Son un lenguaje universal del que el ser humano se ha servido, se sirve y se servirá para crear.
Es mágico, ¿eh? Quiero decir, probablemente la ciencia fue mágica en sus orígenes. Pero, ¿tienes ejemplos de este vínculo entre la magia por un lado y la ciencia por otro? En China. ¿En China? Bueno, de hecho es interesante porque en 1899, creo, se hizo un descubrimiento en China de lo que llamamos los huesos de oráculo. De hecho, hay un ejemplo aquí mismo de cómo son esos huesos de oráculo. Es el yeso o la parte inferior del caparazón de una tortuga. Y lo que ocurre es que los huesos de la tortuga se queman, por lo que el hueso se agrieta. Después se interpretan esas grietas y se inscriben en dichos huesos los primeros caracteres chinos. Los primeros ejemplos que tenemos son números grabados. Se utilizaban para pronosticar o predecir grandes acontecimientos, importantes para la burocracia china. ¿Qué crees? Oye, Joe, ¿crees que la religión era más poderosa en aquellos tiempos que hoy en día? ¿O que las cosas no han cambiado mucho? Es decir, ¿nos comportamos en función de lo que vemos científicamente? ¿O seguimos comportándonos en función de lo que creemos, de nuestras convicciones? Vivimos en una sociedad muy secular en muchos sentidos, mientras las sociedades antiguas de China, por ejemplo, se basaban mucho más en rituales y en derechos que había que respetar, y si no se respetaban, no había correspondencia entre el cielo y la tierra. No creo que en el siglo XXI tengamos este mismo sentido de conexión con el cielo, pero sí que creo que la mayoría de la gente tiene unos principios morales a partir de los cuales organiza su vida, ya sea mediante una religión organizada o no, ya sea con una ética personal. Creo que la mayoría tiene estos principios porque me parece que forma parte del ser humano.